igual que mis colegas y como muchos de los otros participantes, opto por no permanecer ahí sentado, sino venir a esta tribuna, no porque tenga fervor de tribuna, en algunos casos existe ese achaque, pero no es mi caso, sino porque les confieso que no acabo de acomodarme a este formato de los sillones, que me recuerda a la sala de mi casa. Lo que sucede es que en mi casa y en esa sala solamente habla mi esposa, yo no, yo guardo silencio. Y aquí se me ha invitado a hablar, entonces quiero aprovechar la oportunidad de que ella no se encuentra presente, salvo en mi corazón, y de que puedo, por lo tanto, hacer uso de la tribuna y decir 2 que 3 cosas con la paciencia y la benevolencia de ustedes. Expreso, ante todo, y aun cuando esto consuma unos segundos o unos minutos del poco tiempo del que disponemos, mi reconocimiento más amplio, más cordial, más profundo a Colombia por las lecciones de derecho que ha provisto al continente americano y a otras latitudes, a la ciencia procesal y constitucional colombiana, a su Tribunal Constitucional, que ha dado tantos pasos adelante en el curso de sus no muchos años de vida, años fecundos, sin embargo, y desde luego a la Universidad de Medellín, que me ha brindado su hospitalidad en más de una ocasión con gran cortesía y gran cordialidad. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a ustedes por su presencia y por su generosa, muy generosa hospitalidad. Estoy consciente de que el tema que se ha asignado a esta mesa no es un tema sencillo, es un tema difícil. Acabamos de escuchar algunos de sus aspectos más salientes y más complejos, al menos en la experiencia de 2 países hermanos para mí. Uno de ellos es el país de ustedes, Colombia y Argentina. No ha sido sencillo y no es esta tampoco una circunstancia fácil para el mundo donde hay tanta violencia y tantos desencuentros. Por azares de la fortuna, mi buena fortuna, tuve oportunidad de mirar cercanamente, sin inmiscuirme para nada en ello, mirar cercanamente las reflexiones, las actuaciones de Colombia preparando su proceso de paz. Estuve en Bogotá cuando se dio el famoso plebiscito. Recuerdo aquella manifestación del silencio recorriendo las calles de Bogotá y la reacción inmediata, una reacción, diría yo, que serena, ponderada, juiciosa, que permitió abrir una nueva etapa en este complejo proceso que ha desembocado en los acuerdos y en las instituciones de las que se acaba de dar cuenta. Estoy consciente, pues, de que esto no ha sido sencillo y no pretendo, por supuesto, decirle ni a Argentina, ni a Colombia, ni a nadie qué es lo que debieran hacer. Soy testigo, pero no actor. Testigo muy interesado, testigo fraterno, pero no actor. Lo que quiero es tender mi mirada sobre estos procesos desde la perspectiva de la jurisprudencia interamericana. No aportaría yo respuestas a las dudas que pudieran tener quienes me han precedido y quienes se encuentran inmersos en estos procesos en muchos lugares del mundo. Simplemente mencionaría yo las preguntas que se ha formulado a sí misma la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las respuestas que hasta ahora ha aportado en una jurisprudencia generalmente constante, en la que, sin embargo, hay asomo de reflexión para emprender caminos distintos de aquellos por los que se ha transitado, eventualmente, si así lo aconsejan, la razón, la justicia y las circunstancias. No es fácil establecer, y no lo voy a hacer, no se ha hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, un concepto unívoco acerca de qué es justicia transicional. Un solo concepto, un solo modelo universal, omnipresente. Procesos de este carácter que podemos identificar por lo que percibimos, por lo que sentimos, los ha habido y han sido muy relevantes en América Latina, en Europa, en África, en Asia, cada uno con sus características.
De lo que sí tenemos conocimiento, por supuesto, lo tienen Naciones Unidas, lo tienen nuestros países, es de que se trata de establecer un régimen de justicia, de paz, de serenidad, de concordia, de no repetición. Y esto es particularmente difícil. Ahora, para nosotros, latinoamericanos, y para nosotros, con cercanía al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, resulta particularmente útil y oportuno mirar hacia los procesos de justicia transicional y extraer de esa mirada algunas conclusiones y algunos derroteros. Y digo que es particularmente útil pensando en la jurisprudencia interamericana porque nos encontramos comprometidos con la formación de un corpus juris regional, porque estamos intentando construir un jus comune, como se suele decir, yo diría un derecho común, sobre los derechos humanos para la región americana y eventualmente para el mundo entero, coincidiendo con los esfuerzos de otras regiones. Por lo tanto, vale la pena que en este proceso, que en este esfuerzo de construcción de un derecho común, miremos hacia las particularidades que pudieran presentarse a propósito de la justicia en general y de la justicia transicional en particular. Quiero recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en un pacto internacional, la Convención Americana, el Pacto de San José, del que son partes Argentina, Colombia, México y otros estados americanos, es un tribunal con una vocación institucional peculiar, no identificable exactamente con la vocación institucional de la Corte Europea o de la Corte Africana, pero sobre esto no me quiero extender. Tiene una vocación institucional peculiar que ha determinado que hasta el momento no haya emitido sino un corto, reducido número de sentencias sobre casos contenciosos de los que ha tomado conocimiento y un número apreciable de opiniones consultivas y otros actos jurisdiccionales en los cuales ha ido estableciendo su jurisprudencia. La jurisprudencia que se extrae de estos actos jurídicos, opiniones consultivas, sentencias y otros actos, es la que informa la mirada que podría tender la Corte Interamericana en torno a la justicia en general y particularmente a la justicia transicional. También vale la pena recordar cuál es la eficacia, cuál es la fuerza de esa jurisprudencia. No porque ésta se haya impuesto manu militari a los estados, sino porque así la han supuesto los estados suscriptores del Pacto de San José, que han asumido la idea de que la Convención Americana es derecho objetivo, vinculante, de obligatoria observancia para todos los estados, y han suscrito también la idea de que esa normativa se integra con los preceptos escritos en los tratados internacionales, pero también con la jurisprudencia que, para interpretar y aplicar esos preceptos, establece la Corte de San José. Por lo tanto, resulta en principio vinculante para todos los estados que forman parte de la Convención Americana. Si entendiésemos que esto no es así, si no le reconociésemos a esta Convención Americana efectos vinculantes sobre los estados que la han suscrito y a la Corte efectos también vinculantes a partir de su jurisprudencia, se nos desharía entre las manos el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que no es una estructura académica sujeta a múltiples opiniones, a múltiples devaneos, sino una estructura que aspira a tener la fortaleza de un orden normativo adecuado para la tutela de los derechos humanos en nuestro continente. Creo yo que vale la pena tomar esto en cuenta a la hora de preguntarse, como nos preguntamos con frecuencia, bueno, ¿y todo esto que dice la Corte Interamericana? Todo esto que asegura la Convención Americana, ¿qué fuerza tiene para los estados americanos que han suscrito la Convención e inclusive eventualmente para aquellos que, siendo parte del sistema regional, no han suscrito la Convención o no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte? Estoy consciente
de que existe aquí, en este tema que nos ocupa, un motivo de gran tensión y una serie de severos dilemas. Hay tensión entre extremos, entre necesidades, entre requerimientos que parecen contrapuestos y en ocasiones quizás difícilmente conciliables. Iba a decir, pero me quedé con la palabra en la boca, inconciliables. No, simplemente difícilmente conciliables. De esto no hay duda, pero deben ser conciliados. Por una parte, la necesidad de paz, la necesidad de concordia, que es apremiante. Por otra parte, la necesidad de justicia. Si desconociésemos la necesidad de justicia, si permitiésemos que se señorease de nuestros países la impunidad que destierra la justicia, tendríamos un mal cimiento para construir sobre él nuestro porvenir. En fin, esto cada quien deberá ponderarlo a su leal saber y entender y llegar a sus propias conclusiones. Para examinar el proceso de paz de un país en particular, como pudiera ser Colombia o pudiera ser Argentina, o pudiera ser Perú o pudiera ser cualquier otro estado americano, es preciso hacer algo que yo no pretendo hacer, ya lo dije. En primer lugar, analizar las condiciones del conflicto interno. No todos los conflictos son idénticos entre sí. Hay situaciones de reposición de la democracia después de una hora de autoritarismo y hay situaciones de final de una guerra civil, de una contienda civil, que son diferentes de las anteriores. Claro, los hechos pueden ser los mismos y el tratamiento de esos hechos debiera ser uno que justifique las reflexiones de la sociedad y el predominio de los derechos humanos. Sobre eso, por cierto, se han explayado algunos juristas y vale la pena recurrir a ellos. Uno, Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana, al analizar el caso del Mozote e insistir un poco en el deslinde entre el final de una guerra civil pactada y el término de una dictadura que es relevada por una democracia. Y también Humberto Sierra Porto, que es un jurista colombiano, distinguido jurista colombiano y que ha sido juez de la Corte y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, es juez y ha sido presidente de la Corte Interamericana. Hay que conocer, pues, las circunstancias del conflicto interno. Hay que analizar también los términos del debate que se da en el medio nacional en el cual se pretende llevar adelante el proceso de paz. Hay un debate abierto, seguramente lo hay en Colombia, digo seguramente por cautela, pero ciertamente lo hay en Colombia, lo hemos escuchado. Hay que conocer los términos de ese debate y no es sencillo. No es sencillo y tampoco son asimilables los motivos y las razones del debate en un Estado con los motivos y las razones del debate en otro. Hay que ver también, y aquí hemos empezado a ver, la operación práctica del proceso de paz, la operación práctica de la justicia transicional. Cómo actúa, con qué instrumentos, con qué instituciones, con qué ordenamientos, con qué procedimientos. Y hay finalmente que ponderar los resultados, no resultados fulminantes, inmediatos, esto es imposible, los resultados que paulatinamente se van dando en el curso de un sistema de justicia transicional. Este es el gran acervo de elementos de los que es preciso disponer para emitir juicios sin caer en prejuicios. No quiero caer en prejuicios y tampoco emitir juicios. Digo simplemente qué es lo que habría que tener a la mano para ponderar la marcha de un proceso de paz, de un proceso de justicia y reconciliación nacional. Ahora, quiero recordar la existencia de ciertas obligaciones generales a cargo de los estados que constituyen algo así como la entraña de la Convención Americana y del sistema en general de protección de los derechos humanos. Los estados que han coincidido, que hemos coincidido, estados americanos, nuestros estados, en la construcción del sistema regional, hemos también coincidido en la adopción de ciertas obligaciones generales que colocan en la cúspide de nuestras preocupaciones al ser humano, con sus derechos y libertades, con su
con sus prerrogativas esenciales que no podríamos desconocer. Obligación de respeto de esos derechos y obligación de garantía de los mismos. Respeto y garantía. Y además, adopción de las medidas que sean necesarias de carácter legislativo y de otra naturaleza para asegurar ese respeto y para brindar esa garantía. La naturaleza de estas obligaciones generales, sus rasgos concretos y la forma de asumirlas y aplicarlas en cada caso están también sujetos a la consideración de la Corte Interamericana como tema justiciable provisto por la Convención y por las circunstancias y por los hechos. Los cuestionamientos que pudieran surgir se hallan en manos del Tribunal Interamericano y no necesariamente derivan hacia una figura muy importante, muy relevante en Europa, pero vista con gran reticencia en América, que es lo que llamamos el margen nacional de apreciación. Esta especie de, y lo digo con respeto, discrecionalidad que retienen los estados para dar su propia interpretación, que pudiera ser distinta de la del Tribunal Regional a propósito de las obligaciones generales y del alcance y los rasgos, las circunstancias de los derechos y las libertades. Vale la pena recordar que esta doctrina, la del margen nacional de apreciación, que ha ganado un gran terreno en Europa, no ha avanzado mayormente en América y parece poco probable que avance en el criterio de la Corte Interamericana. No hablo por ella, pero sí recuerdo la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entre esas obligaciones generales figura lo que se suele denominar la obligación de garantía. La obligación de garantía es particularmente importante, me parece, en los procesos de transición, en el ámbito de la justicia transicional, porque pone de manifiesto la necesidad de orientar o reorientar la estructura y las funciones generales del Estado en un sentido tal que se traduzca en el respeto puntual de los derechos fundamentales. Un respeto puntual que no existió en la circunstancia precedente, la de la dictadura, la del autoritarismo o de la contienda civil. La reorientación debe darse bajo una garantía, bajo una obligación general de garantía. Y es aquí, entre otros extremos, donde se intensifican las tensiones y los dilemas. Por una parte se solicita una cierta benevolencia y por otra parte se reclama una justicia estricta, una justicia que pudiera ser inclusive rigurosa, particularmente, amigas y amigos, cuando se trata de lo que solemos llamar, y aquí se han mencionado, las violaciones graves de derechos humanos. Tampoco existe un concepto único, una definición acuñada acerca de qué son violaciones graves de derechos humanos. La doctrina no ha llegado a ese perfil universal y definitivo, pero también entendemos con facilidad de qué estamos hablando cuando hablamos de violaciones graves, porque a ellas ha aludido de nueva cuenta la doctrina, los tratados internacionales y la jurisprudencia de diversos tribunales. Estamos hablando de torturas, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de desaparición forzada, por ejemplo. Así que cuando vienen al caso estas llamadas violaciones graves, que lo son vulneraciones muy graves materialmente de los derechos humanos, hay que tener particular cuidado y cuidar acuciosamente el desempeño de la justicia en general y en particular de la justicia transicional. En esta eventual colisión debemos preguntarnos y responder si van a seguir prevaleciendo, como creemos, realmente los derechos humanos, si podemos ser indulgentes hacia la no prevalencia rigurosa de los derechos humanos a través de mecanismos de democracia directa o semidirecta, si podemos conceder al Poder Constituyente la franquicia o la facultad para aliviar las cargas estatales en materia de observancia de los derechos fundamentales, y si podemos o no depositar en las manos de algunos tribunales, eventualmente los más altos tribunales, cierta discrecionalidad para actuar con base en una ponderación
pertinente, a su juicio, para actuar con moderación en la exigencia de justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos.